Límite. Se dice que una variable tiende a una constante como límite cuando los valores sucesivos de la variable son tales que el valor numérico de la diferencia de la variable y la constante puede llegar a ser finalmente menor que cualquier número positivo predeterminado tan pequeño como se quiera. Cuando la variable x se aproxima cada vez más y más a una constante, a, de tal manera que la diferencia x menos a, en valor absoluto puede ser tan pequeña como se quiera. Se dice que la constante a es el límite de x y se expresa. El límite de x cuando x tiende a ser a. Cálculo de límites. Sea una función y igual a f de x, si queremos hallar el límite de esa función en un determinado punto x igual a, lo primero que haremos será hallar f de a, ante lo cual pueden suceder tres casos. Primero, f de a tiene un valor claro y unívoco. Segundo, no podemos hallar f de a, bien porque f de x no tiene imagen en el punto x igual a, o porque nos da un valor indeterminado. Tercero, f de a nos da un valor infinito. Cálculo de límites. El límite de una constante c, cuando x tiende al valor de a es la constante. El límite de una constante es igual a la misma constante siempre y cuando la constante esté definida para el punto analizado. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Donde k es una constante perteneciente a los números reales. Cálculo de límites. El límite de x cuando x tiende al valor de a es a. Cálculo de límites. Para calcular el límite de un polinomio entero en x cuando tiende a ser a, obtenemos por sustitución directa el valor de la expresión. Sustituimos en x el valor del límite. Realizamos las operaciones correspondientes. Con ello obtenemos el límite de la función. Cuando la variable x tiende a 0 se obtiene en algunos casos los siguientes resultados. El límite no existe. El límite es indeterminado. El límite es igual a 0. Cuando las expresiones representan un valor indeterminado en algunos casos se puede evitar utilizando la factorización, la racionalización ya sea en el numerador o denominador o sustituyendo la relación trigonométrica por otra equivalente. Si sustituimos en x el valor del límite y realizamos las operaciones correspondientes, nuestra función se vuelve indeterminada. Sin embargo, si factorizamos el denominador, simplificamos, sustituimos el valor del límite, realizamos las operaciones correspondientes, podemos obtener el valor del límite de nuestra función. Cuando las expresiones representan un valor indeterminado en algunos casos se puede evitar utilizando la factorización, la racionalización ya sea en el numerador o denominador o sustituyendo la relación trigonométrica por otra equivalente. Si sustituimos en x el valor del límite, realizamos las operaciones correspondientes.
nuestra función se vuelve indeterminada. Sin en cambio, si racionalizamos el numerador, multiplicamos por su conjugado. Esto es multiplicar la suma en lugar de la resta de la operación en el numerador. Debemos recordar que todo número dividido entre sí mismo da 1, por lo que no estamos alterando la función. Lo que se nos presenta es una multiplicación. Si observamos la multiplicación del numerador, podemos ver que se trata de un binomio conjugado, del cual resulta una diferencia de cuadrados. Realizamos las operaciones correspondientes. Sustituimos el valor del límite. Realizamos las operaciones correspondientes. Podemos obtener el valor del límite de nuestra función. Cuando la variable x tiende a infinito se pueden obtener los siguientes resultados. Cuando la variable x tiende a infinito, lo primero que se hace es tomar la variable de mayor exponente y dividir cada término por esta variable para reducirla y después sustituir la x por el infinito. Seleccionamos la variable de mayor exponente. Dividimos cada uno de los términos entre la variable seleccionada. Simplificamos. Cabe recordar que cualquier número dividido entre infinito, el resultado es 0. Obtenemos el límite de la función. Cuando la variable x tiende a infinito, lo primero que se hace es tomar la variable de mayor exponente y dividir cada término por esta variable para reducirla y después sustituir la x por el infinito. Seleccionamos la variable de mayor exponente. Cabe aclarar que un valor que se encuentra dentro de un radical no es igual al valor que está fuera del radical. Dividimos cada uno de los términos entre la variable de mayor exponente según corresponda. Simplificamos. Cabe recordar que cualquier número dividido entre infinito, el resultado es 0. Obtenemos el límite de nuestra función.